Estimados alumnos de esta maestría, soy el profesor del curso Sistema Nacional de Inversión Pública. El día de hoy vamos a tratar un tema que es, diríase, la más importante de esta asignatura. Nos referimos a la relación que tiene la inversión pública con el crecimiento y el desarrollo. Es reconocido hoy en día que tanto el desarrollo humano como el propio crecimiento del ingreso per cápita requieren tasas superiores de crecimiento con relación a la población. De esta manera podríamos nosotros conseguir una mayor inversión para garantizar también un mayor ahorro. Un dato muy importante es el que el Plan Bicentenario nos plantea. Al 2021 debemos lograr un crecimiento per cápita de $10,000 y reducir la pobreza de cerca de 3 dígitos a 10%. Ambas metas, se han hecho los cálculos, requieren que la economía peruana crezca a un promedio del 8% anual. ¿Por qué tenemos que decir estas cifras? Porque justamente durante estos últimos años se han hecho los cálculos de cuál es la relación producto-capital y se ha estimado que este es de 3.20. Con lo cual, si nosotros quisiéramos crecer al 8% anual, requeriríamos a lo menos tener una inversión sostenida del 25% del Producto Bruto Interno de este año hasta el 2021. De esa manera se cubrirían las metas planteadas. Ustedes van a ver en este cuadro que precisamente estamos logrando metas del orden superior al 25% a partir del 2012 como propuestas de proyecciones de inversión tanto pública como privada. Pero la experiencia dice, y sobre todo a lo largo de los años anteriores, que hemos alcanzado una cifra menor a esta propuesta, y estas cifras están alrededor en promedio del 20%. Con estas tasas de crecimiento del 20%, podríamos asegurar un crecimiento sostenido de un poco más del 6% anual, pero evidentemente no estaríamos logrando el 8% anhelado para bajar la pobreza al 10% y también lograr que el Perú tenga un crecimiento per cápita de más de $10,000 anuales. Por lo tanto, es imprescindible avanzar en la inversión. Hay un elemento que es muy importante que tenemos que cuidar, es necesariamente el ahorro interno. El ahorro interno se ha podido observar en esta cifra, en este gráfico 1, que solamente en los últimos años, y ustedes ven entre el 2006, 2007 y el 2008, ha llegado pues alrededor del 25%, pero en promedio, en toda la década, es decir, desde el 2000 inclusive hasta el 2011, el promedio es de menos del 20%. Es decir, que tenemos un ahorro inferior a las necesidades de inversión que se han planteado sobre 25%. Ahora bien, ¿dónde está precisamente la importancia de la inversión pública? Ya vamos definiendo en dónde debe estar la inversión pública. Con un ahorro reducido, evidentemente la alternativa que se ha estado recurriendo es conseguir el ahorro externo bajo la forma de inversión extranjera directa o vía endeudamiento. Pero este tipo de crecimiento sostenido en el ahorro externo tiene sus bemoles.
ya hemos visto los llamados shocks externos, es decir, cuando los términos de intercambio en las relaciones entre los gobiernos son adversos, la economía sufre bastante. Igualmente, cuando hay una suspensión de los flujos financieros o una variabilidad de sus tasas de interés. La alternativa es, y vemos aquí el campo de acción de la inversión pública, la alternativa es que se eleve la razón producto-capital. Es decir, en vez de tener, por ejemplo, una relación de 3.2, pasar a 4.2. Con lo cual, el ahorro interno, que suele estar en promedio ahora alrededor del 20%, ¿no? Requeriría solamente crecer con un 20% de inversión y de esa manera nosotros obtendríamos el 8% de crecimiento. ¿Cuál es la importancia de la inversión pública? Vamos precisando aquí que es imprescindible cambiar la relación histórica de la inversión pública con el desarrollo. Según Paredes, en un reciente estudio realizado, no existe una buena relación entre inversión pública y desarrollo. Precisamente porque la inversión pública no está mejorando la calidad de la relación producto-capital. Precisamente porque la inversión pública erosiona los logros de la propia inversión privada. Y felizmente en los últimos años, es decir, entre el 2007, 2008, 2009, 2010 y recientemente, hay una tendencia a superar esta situación. Por ejemplo, necesitamos que el Sistema Nacional de Inversión Pública adopte esta nueva estrategia, esta nueva situación y cambie su modalidad tradicional de comportamiento. El Sistema Nacional de Inversión Pública ha tenido dos funciones desde la década de los 90 y estos tienen que ser ahora drásticamente alterados. Primera función, comprimir el gasto público por la meta del equilibrio fiscal. Segunda función que ha venido desarrollando el Sistema Nacional de Inversión Pública, mejorar la calidad de vida a través de proyectos pequeños de inversión social. Hay que reconocer que hay alrededor de 120.000 proyectos de inversión social que se disputan en los gobiernos locales, los gobiernos regionales y también el propio gobierno central, y que sin embargo tienen poca trascendencia en el crecimiento sostenido de la economía y consiguientemente de ese modo en la eliminación de la pobreza y en la eliminación de los niveles de inequidad que aún subsisten. Si ustedes se dan cuenta, este es un cuadro muy valioso de uno de los funcionarios del sistema de inversión pública. Verán ustedes que los proyectos de inversión pública se pueden diferenciar en tres tipos. Los proyectos menores, los perfiles y los proyectos que tienen estudios de factibilidad. Los proyectos menores son los que se encuentran mayoritariamente en el banco de proyectos. Y estos tienen un costo de alrededor de $100.000. El perfil tiene $1 millón y los proyectos con factibilidad, con estudio de factibilidad, de $18 millones. Estamos viendo que normalmente los proyectos grandes son escasos en el banco de proyectos y lo que existe en una inmensa mayoría son los proyectos menores. Esto es lo que podemos ver también con relación a la distribución de esos proyectos por funciones. Si ustedes se dan cuenta, miren, observarán que en saneamiento, educación, que podríamos decir que son los proyectos típicamente sociales,
hay más o menos un 40%. En los proyectos que estarían más vinculados a la cuestión productiva, al mejoramiento de la producción, que sería transportes y agrario, tenemos un 30%. Esto quiere decir que estos proyectos son principalmente de una naturaleza de inversión social para mejorar tanto la calidad de vida como también, en forma todavía muy limitada, la producción y la productividad de sus beneficiarios. Aquí tienen ustedes que del total de gastado entre el 2001 y 2010, que suma 43.971 millones, igualmente saneamiento y educación representan el 36%, y transportes y agraria harían alrededor de 40%. En suma, uno podría decir que si hay alguna relación productiva de estos proyectos, están justamente los que están distribuidos en transportes y los proyectos de base agraria. ¿Cuál es y debería ser la importancia de la inversión pública? ¿Dónde debe estar el foco de su atención? Precisamente en mejorar, como hemos dicho, la productividad de la inversión total. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir crear las condiciones para que la inversión privada eleve su rendimiento y a la vez la propia inversión pública ser una portadora de una mejor calidad de la inversión. De esa manera, nosotros podríamos pasar de una relación producto-capital de 3.2 a 4.2, con lo cual nos bastaría el ahorro nacional interno, que es lo que nosotros queremos. Ahora bien, pero para llegar a esto, ¿qué es lo que se necesita? Precisamente expandir y modernizar la infraestructura de apoyo a la producción. Es decir, si nosotros tenemos más puertos, aeropuertos, carreteras, canales de riego, y tenemos trenes, y tenemos la infraestructura de apoyo a la producción, entonces evidentemente la productividad y la oferta productiva altamente conectada con los mercados, ya sean nacionales o extranjeros, elevarían el rendimiento de la producción. Precisamente se han hecho estimaciones de cuál es el déficit de la infraestructura en el Perú. Y se ha estimado que hacia el 2021, que es la meta del Plan Bicentenario, se requerirían 55.000 millones de dólares hacia el 2021. Y la inversión pública y privada en la última década ha sido del orden del 2.3 del Producto Interno Bruto. Se requiere invertir a lo menos el 6% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 10.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, la inversión privada más o menos está del orden de 1.3% del PBI y la inversión pública del orden del 40% del total, es decir, más o menos 1% del Producto Interno Bruto. Una cuestión muy importante es que de ese 1% o cercano al 1% del Producto Interno Bruto, la inversión pública es responsable más o menos del 40% de las obras de infraestructura, pero con la característica del tipo de obras pequeñas y medianas. Las grandes obras evidentemente no se están trabajando directamente por el sector público. Y entonces, evidentemente aquí hay un déficit de funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Otro elemento que es importantísimo para elevar la productividad es la inversión en capital humano. Solamente el 22% de los profesionales son de ciencias e ingenierías. Y para sostener una mejora de la productividad es imprescindible que a lo menos se doble este porcentaje. Y finalmente, la innovación productiva, que proviene de las investigaciones y las apropiaciones científicas o tecnológicas del mundo contemporáneo.
En este rubro la inversión pública es apenas del 0.15% y debiera ser a lo menos del 1% del Producto Bruto Interno. Estas son las grandes carencias en la inversión pública que necesitan ser sorteadas para que el sistema sea funcional al desarrollo y a las metas previstas. Justamente el marco macroeconómico multianual recientemente aprobado para los años 2013 al 2015 señala que es necesario, imprescindible, garantizar que el crecimiento se mantenga por 6% y señala que debiera ser por lo menos hasta el 2040. Entonces, con lo que, digamos, el crecimiento de la inversión pública debe situarse también en consonancia. Entonces, ¿cuál es esa meta que se le ha dado? Por lo menos, por ejemplo, este año debiera crecer con relación al 2011 en un 30%. ¿Por qué es importante que la inversión pública crezca? Porque es necesario resarcirnos de los entornos más o menos desfavorables que existen en el mercado mundial por la crisis que aún se atraviesa en el mundo desarrollado. Para ese efecto se necesita mejorar la presión tributaria y pasar paulatinamente del 15% al 18% y en el plan bicentenario se habla del 20% del PBI. Es una meta para darle mayor capacidad al Estado. ¿Cuáles son las estrategias que se han planteado para ese fin? Se han planteado, evidentemente, como ustedes podrán ver, ya los elementos que hemos señalado para que la productividad del conjunto de la inversión sea superior. Mejorar en forma sustancial el capital humano. Reducir la brecha de infraestructura. Y aquí, ojo, hay un elemento trascendental. Es que este mejoramiento de la inversión pública a través de la inversión en infraestructura será a través de las asociaciones público-privadas. Es decir, se está planteando que el Sistema Nacional de Inversión Pública debe reorientar su acción a este propósito de promover las asociaciones público-privadas, porque ahí es donde están los proyectos de mayor importancia. Luego, evidentemente, hay otros elementos como la simplificación administrativa, el impulso a la innovación tecnológica, que ya hemos señalado antes, diversificar la oferta productiva con mayor valor agregado, que es evidentemente salir del modelo de crecimiento basado en las exportaciones primarias y evidentemente necesitamos también que todo ello vaya en sostenibilidad con el ambiente. El gasto público, en concordancia con esta situación, deberá triplicarse y ya lo ha venido haciendo, pasando de 34.000 millones de soles en el 2000 y se estima que más de 100.000 millones de soles serán gastados en el 2012. La nueva estrategia a la que tendrá que someterse las inversiones, los proyectos de inversión pública, son la de seguir la racionalidad del presupuesto por resultados. Se espera que hacia fines de este gobierno el 100% del gasto público, ya sea como gasto de funcionamiento así como gasto de inversión, tengan esta metodología de presupuesto por resultados. Evidentemente es un imperativo para mejorar la calidad, pero ojo, no solamente basta con mejorar la calidad de los proyectos ya conocidos, es decir, de la miriada de proyectos pequeños que ya hemos visto, sino fundamentalmente necesitamos emprender dos aspectos muy importantes: cadenas de proyectos, es decir, programas de proyectos articulados que son intersectoriales e interregionales, y luego megaproyectos en
alianza con el sector privado, es decir, a través de la inversión público-privada, conduciendo proyectos en energía, en transportes y comunicaciones para darle el sustento de viabilidad a las metas de crecimiento que se han planteado. Precisamente, ya para ir terminando, nosotros observamos que las inversiones aquí planteadas en el 2010 y en el 2011 para el sector público observan que están subiendo de 9.082 millones de soles a 9.700. Hay una tendencia a 10.000 millones de soles en la inversión pública. Y verán ustedes que alrededor, un poco más del 50%, se concentran en transportes y comunicaciones. Esta es una variación importante que se está cometiendo. Ahora bien, la inversión pública no solamente tendrá como posibilidad y como norte el mejoramiento del crecimiento, sino también paralelamente del capital humano. Y eso es básicamente la inversión en salud y en educación. Y ustedes verán cómo se ha elevado salud y educación en forma apreciable. Pero este conjunto de datos deben ser consistentes a lo largo de los próximos años. Hemos visto que del conjunto de la inversión pública hay un monto más o menos importante que conducen los gobiernos regionales, que ustedes verán ahí, más o menos 5.000 millones en promedio de soles en inversión, y también en los gobiernos locales un poco más, ¿no? De 10 millones más o menos de soles que se han ido gastando en estos últimos años. Un dato muy importante es que el Perú con estas cifras que ustedes pueden apreciar, está más o menos a la mitad de los países que tienen un mejoramiento sustantivo en su inversión pública. Hay datos comparativos entre lo que fue la inversión en 1990 con respecto al 2009. Y veremos que el Perú está entre los países que tiene mucha confianza en el Estado para destinar sumas importantes. Evidentemente hay otros países que tienen una condición mayor, que son los países como Ecuador, Bolivia y Cuba, que por la naturaleza de la organización económica de esos países le dan mucha importancia a la gestión estatal de la inversión. En este caso, el Perú tiene justamente el desafío siguiente, y estas son las conclusiones que nosotros debemos remarcar, es decir, aquellas conclusiones que van a orientar nuestro trabajo a lo largo del curso. La inversión pública debe ser funcional al crecimiento económico para lograr el desarrollo. Para ello deberá elevarse a más del 6% del Producto Interno Bruto, cosa que ya se está logrando en estos últimos años, es decir, hay que continuar este porcentaje. Debe coadyuvar a la superación de la brecha de infraestructura, especialmente con las inversiones público-privadas. Y nosotros tenemos grandes retos en el Perú. La integración de la selva, que es más o menos el 70% del territorio nacional, es selvático y se necesita ser integrado a la economía nacional. También tenemos las carreteras interoceánicas que deben ser puestas no solamente para la conexión de los países, sino también fundamentalmente para el desarrollo de los mercados internos. Y finalmente tenemos una cuestión trascendental. Tenemos la cuestión de las carreteras longitudinales de la sierra y la selva para unirlas con la longitudinal de la costa. Esas son brechas de inversión. Y hay otro elemento que es trascendental, es la brecha de inversión que tenemos que cerrar con la disponibilidad de energía suficiente.
hay una nueva matriz energética para el 2040, que ya deben empezar a ser plasmadas con inversiones muy importantes. Tenemos también las inversiones que deben ser realizadas para darle mayor valor agregado a la producción nacional. Finalmente, las inversiones del SNIP, como hemos visto antes, deberán transitar de una multiplicidad de proyectos pequeños e inorgánicos hacia grandes programas y hacia proyectos orientados por resultados. Muchas gracias.